Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en este precioso día. Y ya estamos compartiendo con ustedes Hechos 13, Hechos capítulo 13. Y vamos a ver estos 13 versículos y el tema del día de hoy. De esta porción vamos a extraer algunos puntos o algunos requisitos para poder servir. Amén. Así que recordando un poquito dónde nos encontrábamos, recordemos que la iglesia de Antioquía pudo, ya después de un año de estar siendo ministrados por Bernabé y por Saulo, recordemos ahí en el capítulo 11 de Hechos, que se enteraron de que iba a haber una gran hambre, una escasez de alimentos, por así decirlo, en la iglesia de Jerusalén, y ellos de todo corazón juntan algún tipo de ayuda, se desprenden de lo mucho que tienen o de lo poco que tienen algunas familias de Antioquía, esta iglesia gentil, y manda esa ayuda a los ancianos de Israel y manda para entregar esa ayuda a Pablo y a Bernabé, ¿no? Es lo que vemos en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, los últimos versículos. Y después vemos en el capítulo 12, que fue lo que estudiamos la semana pasada, como que una historia que pasa lateral a lo que está pasando en Antioquía, ¿no? Y lo interesante es lo último del capítulo 12, que ya fueron a llevar la ayuda tanto Bernabé como Saulo y vienen de regreso a Antioquía, pero vienen ahora con un sobrino de Bernabé que es Juan Marcos. Y ahí empezamos estudios de Hechos 13. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 13, versículo 1, dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya Dios había proveído de profetas, había proveído de maestros para esta iglesia de gentiles, ¿no? Dice que estaban dentro de ellos era Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y tiene estos 5 personajes. Y quisiera detenerme aquí un poquito porque esta es la diversidad de una iglesia gentil y es la diversidad de la iglesia que tenemos hoy en día, mi hermano. Mira, vamos a ir conociendo un poquito estos personajes. Por ejemplo, Bernabé, ¿no? Bernabé, todos recordamos, es el al que le llamaban el hijo de consolación. Este Bernabé era de Chipre, pero era un judío y era de la tribu de Leví, era de los levitas. Es decir, estaba dentro de la lista de aquellas familias que podían servir dentro del templo, ¿no? Si lo ponemos hoy en día para poder más o menos asimilar o asimilar a alguno de nuestros hermanos en la actualidad, este Bernabé es como el que está dentro de la congregación hoy en día y que nació en cuna cristiana, ¿no? Entonces básicamente este Bernabé era un levita que por familia podía estar sirviendo en el templo, y es como si hoy en día fuera una persona que nació en cuna cristiana, un hermano que sus padres fueron cristianos y que toda su vida ha sido cristiano, ¿no? Después hay otro personaje que menciona aquí la palabra del Señor, y es Simón, el que le llamaba Níger. Níger es negro. Es muy probable que este Simón sea aquel que se encontró por casualidad a nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan, miren, vamos a ver Marcos 15:21. Cuando están crucificando a nuestro Señor y que el Señor está cargando la cruz, dice que y obligaron a uno que pasaba, y menciona que es Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Este Simón de Cirene venía a otra cosa, a Jerusalén, y se topó por casualidad con Jesucristo cuando lo estaban crucificando y lo obligaron a llevar la cruz. Entonces es muy probable que este Simón, el que le llamaban Níger, sea el mismo Simón de Cirene, aquel que cargó la cruz del Maestro, aquel que se encontró por casualidad a Jesús. Y hoy en la actualidad, ¿cuántos hermanos de las iglesias no se han encontrado por casualidad a nuestro Señor, no? Aquellos que dicen: oye, no, pues es que pues a mí de repente me invitaron y yo llegué y no sé cómo, pero yo ya estoy formando parte de la iglesia cristiana, ¿no? Vemos al siguiente personaje, que es Lucio de Cirene, y es por eso que los comentaristas dicen que este Simón es el mismo de Cirene, ¿verdad? Porque el siguiente personaje es Lucio de Cirene. Entonces, siendo Lucio de Cirene de la misma ciudad que Simón, es muy probable que sea algún amigo de Simón, del cual Simón le estuvo hablando de Cristo,
y Lucio ya ahora forma parte de la iglesia también de Antioquía. Entonces, este Lucio de Cirene representa a todos aquellos hermanos que llegaron a la congregación y que llegaron a los pies del Señor porque alguien más los invitó, ¿no? Porque un amigo los pudo invitar. El siguiente personaje es Manaén, ¿no? Manaén, dice la palabra del Señor que se había criado con el tetrarca, o sea, este era de lo peorcito, ¿no? Porque se había criado, o sea, desde chiquitito con Herodes, se habían criado juntos y conociendo a Herodes, el tetrarca, pues era una persona súper mega idólatra, era una persona, era de lo peorcito. Hoy en día, si lo podemos comparar con alguien, le podemos decir, esos son como los clásicos inalcanzables, ¿no? No sé si has visto gente o si tú has de repente catalogado a alguien que le dices, esta persona nunca se va a convertir al Señor. ¿Por qué? Porque es una persona drogadicta, es una persona que tiene problemas probablemente de alcohol, es una persona que tiene mucho dinero y dices, esta persona por más que le hablen, nunca se va a convertir al Señor. Bueno, este Manaén era una persona súper idólatra que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces este era de lo peorcito y es uno de los clásicos inalcanzables de hoy en día, ¿no? Y ahí está, sirviendo al Señor. Y por último, vemos a Saulo, ¿no? Y Saulo, ya sabemos quién es Saulo. La palabra lo describe como el religioso, el súper religioso, fariseo de fariseos, pero que ya hemos visto en los capítulos anteriores, que dejó todo por seguir al Señor, ¿no? Por empezar a predicar el Evangelio. Estos 5 personajes, mi hermano, son una muestra de la diversidad de la iglesia de Cristo, ¿no? Y no nada más son parte de la iglesia, son los líderes de la iglesia. Son los líderes de la iglesia. Así que el mensaje en este primer versículo es, no sé cómo llegaste tú a los pies del Señor y cómo llegaste tú a la congregación. Tal vez llegaste porque eres de cuna cristiana, tal vez llegaste porque te topaste al Señor por casualidad. Tal vez llegaste porque algún amigo te invitó. Tal vez eras de las personas que nunca creyeron estar en una iglesia como Manaén y ahí están ahorita en la congregación. O tal vez eras súper religioso, ¿no? No sé de qué manera llegaste al Señor, pero que nunca te quede duda que el Señor quiere trabajar y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a continuar con estos versículos. Y dice el versículo 2, dice, ¿qué estaban haciendo estos, no? Estaban ministrando al Señor y ayunando. Y entonces en ese momento dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y está interesante este versículo porque no estaban en el cine ellos, o sea, no estaban en el Facebook, no estaban perdiendo el tiempo, ellos estaban en lo que debían de ser como líderes, estaban ministrando al Señor. ¿Qué es esto de ministrar? A mí me encanta esto, ministrar y ayudar, porque es como que el complemento de una vida cristiana, ¿no? El ministrar es prácticamente estar sirviendo al Señor. Y el estar sirviendo al Señor me gusta porque el servir al Señor nos engancha con el Señor. Y el ayunar nos desengancha del mundo y es el complemento ideal. Todos como cristianos, como creyentes del Señor, debemos de estar en esto mismo, en este mismo tenor, ¿no? Estar ministrando al Señor y estar ayunando para poder desengancharnos del mundo y estar cada vez enganchándonos más al Señor. Y de esa manera, entonces cuando estemos haciendo esto, que nos estemos enganchando más al Señor, o sea, más en el Espíritu, es lo que decía Pablo, ¿no? Que no nos embriaguemos con vino, sino que buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es la manera de buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque solamente cuando estemos en esta condición de llenura del Espíritu Santo, entonces, dijo el Espíritu Santo, es decir, pudieron apreciar la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Y es por eso que ellos pueden decir, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y aquí es algo muy padre, porque estamos a punto de ver el primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé. Es el primer viaje misionero de la historia. Van a empezar estos dos hombres a ir por toda la parte de Asia y la parte de tanto probablemente en Europa en algunas ocasiones para llevar el evangelio, para llevar la palabra del Señor y empezar a fundar iglesias en muchas otras ciudades que nunca conocieron del Dios verdadero y que ahora están a punto de conocerlos. A diferencia de esta iglesia de Antioquía, por ejemplo, que se fundó porque hubo una persecución, ahora es diferente porque el Espíritu Santo está
diciendo, está haciendo la obra y está diciéndole a los líderes: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Así que podemos aquí ver varios puntos. Hay muchos ahorita en la actualidad que quieren salir a predicar del Señor, pero siempre necesitamos guiarnos por lo que el Señor nos dice. Miren, en este versículo 2 vemos que el Espíritu Santo es el que los llama, ¿no? Y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los llama. Segundo, el Espíritu Santo es el que los aparta. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y podemos ver en el versículo 4 que es el Espíritu Santo el que los envía. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. ¿Sí? Entonces es el Espíritu Santo el que tiene que llamarnos, es el Espíritu Santo el que tiene que apartarnos y es el Espíritu Santo el que tiene que enviar. Amén. Y está muy padre porque dice que apártenme a Bernabé y a Saulo. Vimos al inicio que eran 5 personajes y ahora nada más el Señor o el Espíritu Santo aparta 2. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y es algo muy padre y habla muy bien de esta iglesia porque pues había 5 personajes, había 5 líderes en la iglesia y el Espíritu Santo nada más apartó a 2 para la obra. Y muchas veces dentro de los líderes de una congregación podemos decir: ¿y por qué a fulanito de tal? ¿Y por qué al otro? ¿Por qué a mí no? Me explico, o sea, podemos empezar a entrar en ese tipo de cuestionamientos y decir: ¿por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué el otro? O sea, si lo vemos de esta manera, no fue porque no apartó el Señor a Bernabé y a Saulo porque fueron los que oraron más en la semana o fueron porque los que se portaron menos peor, ¿no? Los apartó porque simplemente el Espíritu Santo dijo: apártame a estos 2 y punto. Sí, el Espíritu Santo fue el que mandó y se acabó. Porque si lo vemos por mérito, mi hermano, pues como dijimos ahorita, Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo. O sea, ¿quién mejor? ¿Quién tiene más méritos que cargar la cruz del Señor cuando lo estaban crucificando, ¿no? Pero el Espíritu Santo habló, ¿no? Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Ahora aquí hay algo muy interesante que quiero explicar de una vez. Cuando hay una lista de personajes, en este caso Bernabé y Saulo, el primero que aparece en la lista es el que está como líder, ¿no? Entonces en este caso es Bernabé y Saulo. Y más adelante lo vamos a ver otra vez, Bernabé y Saulo. Como por ejemplo, cuando vemos la lista de los discípulos, vemos que el primer discípulo que se menciona en todas las listas siempre va a ser Pedro. Sí, porque era el líder. Y el último discípulo que se menciona, casi siempre vas a ver a Judas, ¿no? Entonces, es una manera de la palabra del Señor de poder decirnos quién era el líder de los 2, ¿no? O sea, tenía que haber una autoridad, aunque fueran 2, tenía que haber uno que estuviera dirigiendo. Y en este caso, dice la palabra del Señor, Bernabé y Saulo, ¿no? Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto de imponer las manos es simplemente que ninguno de los otros 3 líderes respingó nada y simplemente aceptó lo que el Espíritu Santo había dicho, al grado de estar respaldándolos a ellos 2 en esa obra. Los impusieron las manos y se pusieron a orar por ellos. Y es muy importante el respaldo de toda una iglesia cuando hay que hacer la obra fuera de la iglesia para llevar la palabra del Señor. Versículo 4 dicen: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5 dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y aquí interesante porque Juan Marcos, ¿qué hacía ahí, no? El Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo. De repente vemos que Juan Marcos va con ellos. Y pues es muy probable porque Juan Marcos es sobrino, como les decía, de Bernabé. En el capítulo anterior vemos cómo Bernabé, no sé, llegó a Jerusalén, llegaron a dar estas ofrendas de parte de Antioquía. Y Juan Marcos, siendo su sobrino, a lo mejor se le pegó a él y dijo: ¿sabes qué? Le contó que tenía un ministerio allá en Antioquía y Juan Marcos dijo: yo quiero ir, ¿no? Se emocionó probablemente: yo quiero ir allá contigo. Y pues bueno, Bernabé se lo lleva a Antioquía
y ahora se topa con que el Espíritu Santo los manda a otro lugar. Y muy probablemente Juan Marcos dijo, bueno, voy con ustedes, ¿no? También Bernabé, pues obviamente diciéndole o pensando, oye, pues yo te traje desde Jerusalén hasta acá, hasta Antioquía, y me voy a ir varios años, pues te llevo conmigo, ¿no? Entonces, es por eso que Juan Marcos se añade o se adhiere o se junta a lo que viene siendo Bernabé y a Saulo, ¿no? Versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y vamos a ver un poquito el mapa para poder entender. Bueno, estamos en esta parte aquí en Antioquía, ¿no? Aquí está esta iglesia de gentiles, aquí estaban estos 5 personajes ministrando al Señor, estaban orando al Señor, y dice que el Espíritu Santo les habla y apartó tanto a Bernabé como a Saulo, y en su viaje misionero empiezan precisamente de Antioquía, bajan a Seleucia, y de ahí navegan hasta la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre, esta es la isla de Chipre. Estamos aquí en el mar Mediterráneo, entonces llegan a la parte de Salamina, que es prácticamente el puerto, ¿no? Y cruzan toda la isla hasta la parte de Pafos. Y aquí en Pafos es donde se va a desarrollar estos versículos y esta historia con este Bar Jesús, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Versículo 5 nuevamente dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6, ya habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Mago, la palabra mago o un mago no es tanto una persona que está echando cartas o haciendo trucos de magia con las cartas y eso, ¿no? Sacando conejos de los sombreros, ¿no? Este mago es la palabra, representa más a un sabio, una persona sabia, ¿no? Pero hay un problema aquí, porque la Biblia representa o llama a esta persona que se encuentra en Pafos como una persona sabia, pero es un falso profeta, es decir, es un falso sabio, ¿no? Dice que era una persona judía llamada Bar Jesús. La palabra Bar significa hijo, entonces era hijo de Jesús, así se llamaba, ¿no? Y lo interesante es lo que está en el versículo 7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Un procónsul era una persona que era la máxima autoridad en esa región de la isla, ¿no? Entonces Sergio Paulo tenía mucha autoridad en esa parte de la isla, y yo me imagino a Saulo, me imagino a Bernabé, con la dirección de nuestro Señor y del Espíritu Santo de ir a predicar. Oye, mi hermano, si tú vas a hablarle de la palabra del Señor y llegas a cierto lugar y tú puedes anunciar el Evangelio a la máxima autoridad, es un gran logro, porque dándole el Evangelio a la máxima autoridad va a poder permitir que esa palabra sea expandida a las demás personas. Entonces era una oportunidad muy padre aquí en Pafos para poder compartirle el Evangelio a Sergio Paulo. Pero este procónsul, este Sergio Paulo, la Biblia lo describe como un varón prudente. O sea, tenía mucha autoridad Sergio Paulo, pero era tan prudente que él reconocía que necesitaba consejos, que necesitaba una consejería, que necesitaba alguien que le estuviera dirigiendo. Y es ahí donde este Bar Jesús, este falso profeta, escaló poco a poco hasta poder decir que es una persona sabia. Entonces este Bar Jesús se presentaba como un hijo de Jesús, básicamente se presentaba como un sabio y decía, yo te puedo dirigir, ¿no? Y lo estuvo dirigiendo por muy buen tiempo. Entonces dice, Sergio Paulo, cuando escucha que en la isla se encuentra Bernabé y Saulo, él deseaba oír la palabra de Dios. Claro que deseaba oírla porque él era un varón prudente, ¿no? Entonces, cuando Sergio Paulo le habla con esa autoridad a que traigan a Bernabé y a Saulo, ¿quién crees que está temblando, no? Pues claro que este falso profeta empieza a temblar. Mira lo que dice el versículo 8, dice, pero le resistía Elimas, y lo dice, coma, el mago, y entre paréntesis el escritor de Hechos, que es Lucas, dice, pues así se traduce su nombre. Elimas quiere decir hombre sabio, ¿no? Hombre sabio. Entonces, este Bar Jesús, pues no tenía a lo mejor un nombre muy bueno, pero como él se quería presentarse como una persona sabia, se cambió el nombre precisamente a Limas, ¿no? Yo soy el Limas, soy el sabio, ¿no? Entonces, cuando Elimas
este falso profeta sabe que Sergio Pablo le está hablando a Bernabé, él empieza de tal manera a dar un consejo de resistirse o de resistir y decir no, no, no. ¿Por qué? Porque él estaba temeroso. O sea, me imagino que Lima estaba pensando y dice, bueno, yo lo he aconsejado y esta es mi chamba y estoy ganando muy buen billete con esto, pero ahora que va a llegar Saulo y que viene Bernabé, y si Sergio Paulo alcanza a ver tantito la luz, tantito la verdad, se va a dar cuenta que todo lo que le he dicho es un engaño. Entonces por eso Limas estaba resistiéndose, ¿no? Dice que estaba resistiendo, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿va? Es lo que estaba haciendo realmente Limas, estaba evitando que el evangelio llegara a Sergio Paulo. Básicamente era eso, estaba interponiéndose entre la luz y Sergio Paulo, estaba interponiendo en el camino de la verdad, en el camino del evangelio, para que no llegara a oídos de Sergio Paulo, ¿no? Y esto obviamente causó un gran enojo tanto con Saulo como con Bernabé. Por eso dice el versículo 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí cabe destacar que aquí Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, cambia por primera vez el nombre de Saulo por Pablo. Saulo es el nombre judío y Pablo es un nombre griego. Entonces, a partir de aquí, ya Saulo ya no va a volver a aparecer en el libro de Hechos, ya no va a volver a aparecer incluso en la Biblia, ya va a ser Pablo de aquí en adelante, ¿no? Entonces, aquí aparece el cambio de nombre, para que lo tengas bien marcadito. Hechos 13:9, cambio de nombre de Saulo a Pablo. Entonces, Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en este Lima, ¿no? ¿Por qué los fijó? Porque Pablo estaba viendo que Limas estaba tratando de impedir que la luz llegara a Sergio Paulo. Entonces este Pablo fija los ojos en él y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es lo que está diciéndole Pablo. Yo me imagino la cara de Bernabé y del ayudante Juan Marcos, ¿no? Yo me imagino la cara de ellos, oye, estás en una isla que estás como invitado, brother. Estás en una isla que prácticamente pues no eres de ahí, ¿no? Con excepción de Bernabé, que probablemente, no que probablemente era de Chipre, pero, o sea, están llegando con una máxima autoridad ahí en la isla de Pafos, y de repente tanto Bernabé como Juan Marcos, y llega Pablo, y Pablo lo primero que dice es esto, ¿no? Lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, y empieza a decirle todo esto. O sea, yo me imagino la cara de Juan y de Bernabé así como que, Pablo, ¿qué estás diciendo? O sea, tranquilo. O sea, no te pases con las palabras que estás diciendo, ¿no? Pero realmente yo no creo que Pablo estuviera hablando por sí, ¿no? Porque si ves el versículo 9, el versículo anterior, dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y realmente le molestó a Pablo, realmente le molestó que Elimas estuviera resistiéndose a hablar o estuviera resistiéndose a que llegara la palabra del Señor. Mira, Romanos 1, versículo 18, nos cuenta un poquito, creo yo, de lo que Pablo sintió en ese momento. Y esta es una carta de Pablo a la iglesia de los romanos. Dice lo siguiente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, tratar de detener la obra de Dios te pone en el camino de la ira de Dios. Dios puede rescatar a Limas, estamos seguros, pero si Elimas está tratando de detener la palabra de Dios, si Elimas está tratando de detener el consejo de Dios, está tratando de detener la gracia de Dios, entonces Elimas está en el camino de la ira de Dios. Punto. ¿Sí? Elimas está tratando de detener la obra de Dios, y cualquier persona que esté tratando de detener la obra de Dios está en el camino de la obra de Dios. Nuevamente Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Amén. ¿Y qué sucede, no? Versículo 11. Dice, ahora pues, este es el mismo Pablo después de decir estas palabras tan interesantes, por así decirlo, a Elimas, dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, es decir, la ira del Señor está contra ti o está contigo, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, no para siempre, por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo es darle una segunda oportunidad a Elimas. Oye, parece que le cayó un juicio interesante, ¿no? Muy, muy fuerte, pero lo que está haciendo el Espíritu Santo es revelarle a Elimas lo que en el interior es. Elimas se creía sabio, Elimas creía que podía dirigir a el procónsul, ¿no? Él creía que podía dar direcciones, pero Elimas era un ciego. Espiritualmente era una persona que estaba ciega. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿estás de acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo le está dando esa oportunidad, el Señor le está dando la oportunidad a Elimas de que pueda recapacitar que realmente él necesita, en vez de que él está dando ayuda, que él necesita quien le conduzca, que él necesita ayuda. Mira nuevamente este versículo en la última parte, dice, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. O sea, la persona que supuestamente conducía al procónsul ahora está buscando quien le conduzca, ¿no? Lo interesante es que lo dejó ciego por algún tiempo para que recapacite Elimas y pueda entender que la misericordia de Dios también puede alcanzarlo. Amén. Versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, o sea, fue un milagro increíble, ¿no? O sea, de repente alguien está tratando de callar las palabras de Pablo y en el momento queda ciego. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, fue un milagro increíble, pero no creyó por el milagro. Creyó por la doctrina del Señor. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Romanos 17 dice que la fe viene por el oír, no por el ver los milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y por último, el versículo 13 dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos a ver un poquito otra vez el mapa para más o menos guiarnos en esta parte de lo último del viaje, ¿no? Vemos que esto sucedió aquí en Pafos, estaban con el procónsul, queda ciego Elimas, terminan, se le revela la palabra, el procónsul cree en la palabra del Señor, es evangelizado, y ellos parten de Pafos y dice que navegan hasta esta parte de Perge. Pero, si podemos ver bien el último versículo, hay unas cosas interesantes que hay que remarcar. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué Juan se apartó de ellos? ¿No? ¿Por qué Juan se apartó de ellos? Y bueno, hay varios comentaristas que piensan que fue porque Juan extrañó su casa, ¿no? Así como nosotros de repente somos de aquí de Reynosa, por ejemplo, y nos vamos una semana a, no sé, Estados Unidos con algún familiar por allá, y ya te quedas toda una semana, llega un momento en que empieza a extrañar el polvo de Reynosa, ¿no? La tierra de Reynosa, y te regresas. Y algunos comentaristas dicen que esto fue lo que pasó, ¿no? Que Juan, dice, es que Juan empezó a extrañar la tierra y por eso se regresó a Jerusalén. Otros comentaristas dicen que como la zona a la que iban a entrar ahora, que era de aquí de Pafos a la parte de Perge, que era una zona muy peligrosa, era una zona de gente muy violenta, de gente que saltaba. Entonces, dicen que le dio miedo a Juan y que dijo, no, yo mejor me regreso, ¿no? Mejor para mi casa, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y otro comentarista comenta o piensa esto, y es con la que yo estoy más de acuerdo, ¿no? Si podemos ver nuevamente este versículo 13, dice que, habiendo zarpado de Pafos, ¿quién? Pablo y sus compañeros. Recordemos que el primero de la lista siempre es el líder. Y cuando salieron de Antioquía, siempre se menciona en las listas de Lucas Bernabé y Saulo. Y salió Bernabé y Saulo. Apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Dónde
decía que Bernabé era el líder de la banda, ¿no? Era el líder de ese primer equipo misionero. Y es probable que como Bernabé era el líder de la banda, pues Juan Marcos diciendo, pues yo voy contigo, ¿no? O sea, yo voy con mi tío. A final de cuentas, mi tío es acá el líder, yo lo acompaño, yo voy con él. Pero cuando sucedió lo de Limas, y que Pablo toma todo el control completamente y empieza a decirle lo que le dice, o sea, las palabras que les dijo muy directas a Limas, yo creo que se sacó de onda, pero lo que más lo sacó de onda Juan fue precisamente que la Biblia marca un cambio de autoridad. Ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y sus compañeros. Entonces hay un cambio de autoridad muy marcado. Y Elimas muy probablemente dijo, bueno, si mi tío no es el que va a estar manejando el barco, yo mejor me retiro. Y y Juan Marcos se retiró y no quiso saber nada, y sobre todo sabiendo cómo era Pablo y sobre todo sabiendo a la zona que iban a entrar, dijo yo a lo mejor me voy, porque mi tío no va a estar dirigiendo esto. ¿Qué tan importante es este suceso de que Juan se haya apartado? Bueno, vamos a ver en Hechos 15, que por este suceso, la primer pareja misionera, por decirlo de alguna manera, el Batman y el Robin de las misiones cristianas, los que inauguraron las misiones cristianas, se separaron por este suceso de que Juan Marcos se apartó de ellos en este versículo. ¿Ok? Así que yo quisiera rescatar, mi hermano, 4 puntos para poder servir a Dios de los que necesitamos. Hay mucha gente que está en nuestras congregaciones y que yo sé que están deseosos de querer servir al Señor. Y hay veces que dentro de las congregaciones, a veces nos decaemos, a veces dejamos de asistir, a veces uh, nos sentimos mal porque consideramos que no nos toman en cuenta para el servicio. Pero, hermano, yo te invito a estos 4 puntos. Si tú quieres servir al Señor, lo que podemos rescatar de estos 13 versículos es lo siguiente. Para poder servir al Señor, necesitamos, número 1, congregarnos, brother. Hay muchos hermanos o asistentes de las iglesias que van un domingo sí, van un domingo no, o nomás van el domingo, pero no van los servicios entre semana, no van los miércoles, no van los días que les toque reunirse como damas, varones, jóvenes, y quieren servir, bro. Y quieren servir, pero necesitamos para empezar congregarnos en los servicios que tenemos. Necesitamos congregarnos, porque ese es el servicio del Señor, mi hermano. En este capítulo 3, en el versículo 1, podemos ver cómo el servicio que se necesita lo estaba llevando Pablo a cabo. O sea, Pablo ya era un apóstol. Sí, no era cualquier líder. Pablo ya era un apóstol y ahí lo tenías en la iglesia congregándose todos los días, ¿no? Y no nada más él solo, con toda la iglesia. Y lo puedes ver en ese versículo 1, él seguía orando, seguía ministrando al Señor, estaba adorando al Señor, estaba ayunando junto con la iglesia. Él se estaba congregando. Si queremos servir al Señor, lo primero que necesitamos hacer es congregarnos, brother, congregarnos, ser constantes al momento de congregarte, ¿no? Número 2, para poder servir al Señor necesitamos adorar al Señor. Muchas veces pensamos que la adoración es nada más estar cantando los cantos de alabanza y adoración una media hora antes de la palabra del Señor, ¿no? O sea, eso es una parte de la adoración, pero adorar al Señor es ministrar, es decir, servirle al Señor y ayunar, o sea, y no servirle no nada más dentro de la iglesia, sino que servirle con nuestra vida al Señor constantemente. Sí, básicamente eso es adorar al Señor. No solo, como les digo, no solamente adoramos al cantar, adoramos a Dios en lo que hacemos, ¿no? Número 3, para poder servir a Dios necesitamos ser pacientes. Hay algo que no expliqué, pero cuando Pablo tuvo ese encuentro en ese camino a Damasco con nuestro Señor le dijo que él iba a ser un instrumento o era un instrumento útil para poder llevar su palabra a los gentiles, a los reyes y a los judíos. En ese orden, ¿no? De ese encuentro de Damasco, o en el camino a Damasco, al día de hoy, o sea, que se está narrando esta historia en Hechos 13, pasaron 10 años, mi hermano. 10 años en lo que Dios le prometió que él iba a ir a predicar a los gentiles, pasaron 10 años para que el Espíritu Santo le pudiera hablar, los pudiera apartar y lo pudiera
y le pudiera decir, ¿sabes qué? Ya sal a predicar la palabra del Señor. Pasaron 10 años, muchas veces somos nuevos congregantes y ya queremos estar en el servicio. Muchas veces no se nos da una oportunidad en algún liderazgo. En los primeros 2 años, 3 años, mi hermano, sé paciente, tú mantente congregándote, mantente en adoración y con el Señor y sé paciente porque Pablo se aventó 10 años y fue uno de los máximos exponentes de la palabra del Señor para los gentiles, ¿no? Y número 4, déjate guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y lo podemos ver en estos dos versículos, Hechos 13, 4 y el versículo 9. En Hechos 13, 4 vimos cómo se fueron porque el Espíritu Santo les dijo, o sea, es decir, salieron guiados por el Espíritu Santo. Y el versículo 9, cuando Pablo empieza a hablar con Elimas esas palabras tan fuertes, tan duras y tan directas, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo no habló lo que él pensaba, Pablo habló porque el Espíritu Santo estaba diciendo que hablara. Así que esos son los 4 puntos para poder servir a nuestro Señor y servir a nuestra congregación. Espero que este capítulo 13 haya sido de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Nos vemos la próxima semana con la última parte de este mismo capítulo 13. Que el Señor los bendiga.